llamo Alberto Pareja Jurado. Nací el 29 de marzo del 3 de 1929, en Torredemás. ¿Cómo se llamaba su abuelo por parte de padre? Yo sé que se llamaba Bernardo Pareja, pues en Vélez o en Torredemás, uno eran analfabetos completamente todos. ¿Sí? Yo solo sé por mis tías y en Torredemás que, claro, al tiempo de la hambre, entonces mi madre se quedó con 8 hijos, en el año 37 que murió mi padre, de un golpe de mar en el barco de Artura que llevaba aquí en el estrecho. Un golpe de mar cayó sobre la borda del barco y le salió aquí en el costado una pleura. Y en el 37 no había medicinas ni nada. Y duró 7 días duró. También a la pesca. Allí en Torredemás sí tenía estos sardinales. Sardinales son barcos más pequeños que iban a coger las sardinas a las rocas. Sardinas de roca, que eran las mejores que había. Ahora, para agosto, son las sardinas que parecen plata y jugosas, que no son de esas sardinas que las llaman manolitas pequeñas, no, eran gordas y de mucho valor, ¿no? Y luego después tiraban del copo. Eran también de los que tiraban del copo, cogiendo los anquetes y estas cosas. Y luego de los sardinales también rastreaban las coquinas y las armeas. Eso eran mi abuelo, mis tíos, y mi padre ya tuvo la suerte de que en realidad llegó a tener barcos propios y de altura. Parte esta de la costa de Torredemás todo ha sido a base de caza de estas bajas, pero todo de pescadores. No sabía yo lo que ganaban, desde luego, pero era muy poquita cosa. Pero con muy poquita cosa, como lo que pasa es que aquellos tiempos era de hambre y de miseria, pues entonces el pescado era lo que nos salvaba, porque yo recuerdo de que por las mañanas el desayuno que teníamos era verdaderamente sardinas asadas. Y luego después también se tenía, como eran casitas de estas bajas, tenían sus patios y sus cosas, pues se criaban muchos conejos y muchas gallinas. Y entonces los huevos y los conejos eran los pueblos, porque aquí luego después cuando mi padre nos trajo a Málaga, porque no quería que nosotros tratáramos de escondernos en las bodegas del barco, y salía aquí en el estrecho arriba y mi padre decía que sus hijos no querían que fueran de la mar. Como él tenía asa de caña dulce, allí había una fábrica de azúcar que las llevaban para venderla allí, le darían poco, pero él tenía una asa de caña dulce que también sobre ese particular ganaba lo poco, lo mucho, pero vivía. Puede tener a la mejor 6 fanegas, 2 fanegas, 3 fanegas, y como aquello era todo campo. Una fanega es 6.300 metros. Pues la llevaba a la fábrica se la pagaba más o menos para comer, ¿no? No para que le sobrara dinero ni fuera, entonces no había ni banco ni nada, nada más que había eso, comer y vivir sobre ese particular. Y claro, eso no solamente allí en Torredemás, era de Torredemás, aquí cerca de Málaga, eran todas asas de caña dulce. Luego teníamos nosotros aquí la azucarera que le llamábamos nosotros, y había muchos puestos de trabajo ahí. Pues nada más que eso, hacer azúcar. Con el jugo de la caña hacer azúcar. Toda la Andalucía era nada más que eso, porque caña dulce había de todas las clases, por toda la zarquía y eso. Bueno, eso era de eso a eso. Bueno, vacaciones, ni viaje ni nada, que en el tiempo no era para vacaciones ni era, aquello nada más que era hacer hijos, porque no había ni televisión, ni radio, ni nada. Mi padre, por ejemplo, salía a la mar, cuando salía con el barco de Artura, la vaca le llamaba barco de Artura, tenía traíñas y las sardinales. Cuando salía por aquí, por el estrecho, en estos vientos tan peligrosos, pues se tiraba a la mejor 15 o 20 días pescando, y cuando llegaba a la casa lo que hacía era hijo a mi madre. Y llegó a tener mi madre con 42 años, 8 hijos. Bueno, en aquel tiempo eran casas muy humildes, y aquello nada más que no había lujo ninguno, nada más. Y lo que había era la mar, las redes, la pesca, la trilla y arbá. ¿Cómo se llamaba su abuela por parte de padre, la esposa de este abuelo? Ascensión, qué sé yo, lo que no sé, el apellido no lo sé. O Torredemás o Vélez.
porque mi madre era de Vélez y mi padre era de Torredemás. No, ahí no había nada de analfabetismo completo. No había ni tiempo. Y en la guerra menos todavía, porque yo salí, es un analfabeto. No, el único que tenía que era una caricata. Pues significa que le gustaba mucho hacer cosas, anécdotas, para asustar a mi abuelo que venía borracho. Por ejemplo, resulta de que mi abuela se vestía, como venía borracho, pues se vestía, te ponía una sábana blanca, se llenaba la cara de harina blanca y una vela aquí en lo alto, para asustarme a mi abuelo de un fantasma. Pero mi abuelo siempre llevaba las escopetas allí de la asa de caña dura. Y como vio que era el fantasma de noche, arreó candela y le pegó el tiro aquí en el lóbulo de la oreja y le hizo un boquete. Le quitó. Es una anécdota que siempre mi madre nos las contaba, pero es que es verdad, ¿eh? Pues nada más que la cocina, ¿eh? Y cuando venía su marido, pues nada más que vida, jugar dominó, las cartas y el vino y otras cosas. Mi abuela ama de casa. No es lo mismo que ahora la vejez, las personas mayores que se dedican a hacer puntos, a hacer cosas. Pero era nada más que eso, vivir nada más porque nos faltaba lo principal, que era la comida. Y dinero no había tampoco, porque de política en mi familia nada había, nadie. Pues era en el Rebalaje de la parte donde está la farola, ¿eh? Por aquí. Entonces le llamaban las casas de Levante. Y todo eran casas pequeñas. Pero siempre había siempre un metro de patio, que es donde verdaderamente tenían los conejos, tenía el cerdo o tenía la gallina. Esto. Pero pobre al máximo. Allí nada más que eran familias numerosas en el sentido ese, porque el que salía a la más cuando venía loco por hacer el amor y con las mujeres. Y a mi madre, yo te digo, era una cosa muy positiva, que venía y hacía hijos nada más, que dentro de eso. Las casas por dentro, te voy a decir. La entrada tenía una habitación a la derecha y otra a la izquierda. Luego tenía un pasadizo, un comedor, la cocina y ya está. Con carbón y un soplillo. El soplillo es como un abanico, pero con un rabo tieso y una circunferencia, y se hacía aire y aumentaba el fuego. Agua sí había, no ahora que el agua lo están comerciando los ayuntamientos. Había agua y no se pagaba nada. Bate era un cuartillo, y era como una fosa. Por ahí era como, ¿cómo le llaman a eso? Hasta que ya luego después, más tarde, más adelante ya había un bate. Y ducharnos era pues en un lebrillo de lavar la ropa. Era mayormente como terrizo, un terrizo, no había, porque allí en la playa era una cosa que allí no admitía. Había madera también, eso de madera, y terrizos también muchas. Las paredes blancas nada más, porque esas las casas se lucían desde luego de blanca, por dentro y por fuera. Bueno, corsones no. Lo que pasa es que los corsones que eran de paja, de lo que traían los Canarias, los plátanos, y se llenaba un corsón de paja, comprenden, los almacenes de plátano y eso, y eso pinchaba, tenía unos pinchos también la paja que no veas, ¿ves? Pero de almohada, de eso nada, eso era a base de nada más que de paja. Y esa paja íbamos nosotros a los almacenes y la cogíamos para los colchones, que nos comía hasta las chinches, nos comía. Le faltaban los alimentos y claro, pues los cuerpos empezó ya a entrar la tuberculosis y varias enfermedades como la viruela, la sarna, los piojos, que nos comían, porque no teníamos vida, es que no teníamos para comer ni nada. Por parte de madre, el abuelo, por parte de madre no. Murieron antes que yo tuviera un sentido común, ¿no? Vamos, ya no. A los de mi padre sí. A mi padre sí los conocí porque yo ya estaba
Con mi padre, con 4 años, ya estaba yo encima del burro y vendiendo por Málaga pescado y eso, después de traernos de allí. Bueno, eran las mismas que había, porque allí nada más que había de Levante a Poniente, eran todo casas bajitas, ¿eh? Esas eran más casas de pescadores, y todas eran las mismas. No es que tuviera una más que otra, podían tener a la mejor más gallinas unas que otras, sí, pero de lujo no había nada más que lo que teníamos en aquel tiempo. De mi madre sí me contó que ella vio a mi padre y se enamoró completamente de él, y entonces por ahí vino ya la amistad y las relaciones, y entonces ya mis tías, que eran hermanas de mi padre, mi tía Isabel y mi tía Enriqueta, y todo eso contaban aquellas anécdotas de la cuestión de las relaciones amorosas, ¿no? Carmen Jurado Ruiz, ella nació allí en Vélez. No le dio tiempo a contar todo eso porque ya te diré todo lo que ella pasó. Ella primeramente ama de casa. Conoció yo en el año 37, se quedó viuda, que murió mi padre del golpe de mar que te hizo. Y de ahí del 37 al 39, cuando terminó la guerra, pues mi padre ya cuando murió, ya entró la crisis económica y las hambres en nosotros tremendas. Entonces, de ahí vino ya la enfermedad de mis hermanos. 37 al 39 todavía existían, pero ya tenían la enfermedad. Uno tenía tuberculosis, otro viruela, otro de una infección en el vientre bastante grande, de un crío que le sacó a mi hermana Carmen con 24 años, don José Garbe Ginancero, ginecólogo malagueño, que fue el que cedió los terrenos en el Hospital Civil. Y ahí le comunicó este señor, que era un santo, le comunicó a mi madre diciéndole de que para salvar a ella había que matar al crío. Entonces en aquellos tiempos se usaba para esas cosas así, con esa anomalía impropia, se usaba los forces. Entonces le sacaron a mi hermana, le sacaron el hijo de su vientre con los forces y no quedó bien porque le dejaron unos residuos del crío dentro del cuadro intestinal y de ahí le vino una infección tremenda y murió con 24 años. Pero eso fue ya del 40 al 41. Ya termina la guerra, del 40 al 41. A partir de ella murió a los 3 meses mi Enriqueta, de tuberculosis. A partir de ahí, mi hermano Leonardo, a los 4 meses o 3 meses y medio, murió de una pulmonía doble, los pulmones hecho agua, en 3 días. Primer día Pascua, segundo y tercero. No había medicinas ni nada. Y después mi Paquita, que murió de viruela, que fue la cuarta, en 14 meses. Se llevaban 3 meses, 4 o 4 meses y medio cada uno. Y a partir de ahí ya fue horror. En mi casa ya los que quedamos, los 4 que quedamos, que mi hermano Juan y nació en el 35, tirados en la calle, porque de antemano, antes de morir mi padre, que me ha dicho tú que no liara las cosas, pero yo me refería a esto, y con mi padre yo iba ya con 4 años vendiendo pescado por las calles y esto. En el día de mi madre, cuando terminó la guerra, era nada más que llorar por sus hijos, que no sabía por qué se le morían tan rápido, y también temía de que los 4 que quedábamos también fuéramos detrás unos tras de otros. Y era un sufrimiento tremendo. Yo no sé cómo mi madre de pena se murió en aquel tiempo, porque 4 hijos mayores en 14 meses hay que tener un arma de acero para aguantar eso. Luchamos mi madre y yo, a partir de ahí, luchamos del 40 al 41 en la calle, vendiendo por las calles, vendiendo. Yo iba a Monte Coronado, cogía piedras de asperón, las molía. Yo ya tenía 11 años cuando entonces. Lo único que sé de ella cuando en la infancia fue de que decía que era una de las más guapas de allí de Torre del Mar. Y que en realidad mi padre dice que iba detrás de ella continuamente hasta que los padres le concedieron la entrada en la casa. Mi padre, desde luego, Alberto también,
y era uno de los más destacados también, porque no es feo, ¿eh? Ya lo has visto tú ahí. Sí, sí, no, en la casa había una matrona que la cuidaba y eso, en hospitales ninguno. Y yo incluso cuando me casé en el 55, en el 56 vino mi hijo Alberto, que es cirujano otorrino, ¿eh? Vino en el 56 y una prima mía que era matrona y don José Pialla, que era ginecólogo, en mi casa, en el barrio Trinidad, en mi casa nació mi niño. Y mi Mariló, que fue la segunda en el 58, también en la casa. Pues verás tú. Hubo un momento de que temí, porque cuando nació mi Alberto, resulta de que mi prima la matrona lo cogió y don José Benítez Pialla, que era el ginecólogo. Me acuerdo de todo, hasta de los apellidos. Y lo cogió y lo pesé yo en una romana que tenía de mi negocio, lo pesé yo. Pesó 4 kilos 750 gramos, 5 kilos menos cuarto, yo mismo en mi romana. Entonces, al otro día lo vi yo que mi niño volvía la vista y se quedaba en blanco. Y le dije yo a su madre, a mi Anita, Anita, mira lo que le pasa al niño. Dice, oye, Alberto, ¿esto qué es lo que es? Y yo corrí desde el barrio de Trinidad, calle Cotrina, todo calle Mármoles, hasta el centro, en el sanatorio de Garbe, que allí estaba don José Benítez Pialla. Lo esperé porque le pregunté si estaba, me dijo que sí, que estaba operando. Lo esperé y le digo, don José, que mi niño se está muriendo. ¿Cómo es que se está muriendo? Tiro los ojos en blanco. Y corrió conmigo, me subió en el coche, me llevó allí a la casa y cuando lo vio lo estuvo mirando y trasteando. Dice, esto es lo que hace, ¿sabe lo que es? De lo gordo que está, de lo gordo que ha salido. Se ha tenido que meter en agua fría, en agua caliente para que llorara. Y todos esos momentos lo ha tenido de anomalía. Así que al niño no le pasa nada. Y era de gordo que estaba y eso, pues lo puso para que llorara, lo pusieron en agua caliente, agua fría, pegándole y eso. Y eso es lo que tuvo. Y entonces no pasó nada. Y empezó ya a ser un niño. Y luego lloraba mucho, escuchándolo todo. Pero no lo vi en aquel tiempo nada más que era parir. Y si se podía parir en las casas, pues las casas. Sanidad era un médico de barrio, don Federico Berroca, me acuerdo estupendamente. Entonces, como había la hambre que había y las enfermedades que había, pues claro, después de morir mis 4 hermanos, decía que mi madre nos tenía que purgar. Y yo le di a mi madre, después de aquello, ¿no? Nos purgaban, nos daban en la calle Cerrojo, nos llevaba mi madre y nos daban 2 cucharadas de aceite resino. Entonces yo le di a mi madre, purgándonos y eso, ya mayorcillos, ya estábamos tratando en el campo, bueno, en el campo sí, pues yo andaba por Cártama y todo, comprando frutos y eso. Le dije, mamá, ¿por qué don Federico Berroca te decía que nos purgara? Es que estábamos empasados de lo que comíamos, con la hambre que teníamos. Y decía, no, hijo, no, yo sé que la hambre nos comía, pero me decía que como había tantas enfermedades, para no coger ese virus, pues teniendo la sangre limpia con las purgas, pues se evitaba de que ese virus lo pudiéramos coger. Alberto Pareja, Segovia. Cuando ya iba yo en los Altos Burros aquí en Málaga, porque nos trajo de allí, de esto de Torredembarra, nos trajo porque mi hermano Leonardo se metía en la bodega. Y cuando estaba por aquí, por el Estrecho, salía. Y él no quería, porque no quería la mano, la quería para nosotros. Y cuando yo nací, pues se vino para Málaga todo. Era pescador, sí. Y de fama. Tenía 2 barcos de altura, que era la Vaca de altura y la Traíña. Y 4 sardinales que tenían Torredembarra, que allí mis tíos y eso se hacían cargos de eso y luego partían las ganancias. Hombre, él con mi tío Federico, pues yo lo escuchaba de chico, con 2 o 3 años, pero vamos, recuerdo de que aquello luego mi tía Isabel, luego ya pasó la cuestión de lo que había aquí en Málaga, que era otra guerra lo que había, pues ya de mi tía Isabel sabía yo de que ellos hablaban, y ellos se componían con poco más o menos, se compraban y se vendían los sardinales pequeños, o una traíña, que era para el boquerón, la anchoa como le dice mucha gente, pero los otros boquerones.
Y mi padre con el barco de altura, que era Vaca, ya era a los 90 metros, ¿no? Los 20 metros de eso, que ya eran los besugos y cosas de pescado ya más gordos y más grandes, ¿no? Y eso lo recorría hasta aquí, hasta el Estrecho, que ahí es donde... La vida del barco era nada más que como una familia. Y allí se hacían unos arroces, lo mismo que se hacen las paellas de arroz, ellos lo hacían de marisco la más. Y eso era de maravilla. Un arroz hecho por los pescadores en sus barcos, eso era lo mismo que se podía comer. Porque todo era marisco y fresco, recién cogido y de todo. Y luego se dedicaban también mi padre a colgar los pulpos, las pescadillas y mucho pescado los colgaba para secarlo. Y comía mucho pescado seco. Pero ya falló, cuando murió mi padre ya falló, ya era hambre, miseria y mucha... Hombre, pues venía un golpe de maestro bastante, como aquí en el Estrecho, los vientos que hay por ahí, pues se hundían los barcos y padecían las personas, y como también los barcos de aquellos tiempos tampoco tenían tanto poder y no eran de hierro, que eran de madera nomás y estaban expuestos a todo eso. Pues entre 3 y 4 personas. Lo que era nada más que eso. Bueno, ganar nada más que para llevar los hijos que tenía en aquel tiempo, en el 30 y tanto, pasar hambre no pasaba en aquellos tiempos mis hermanos. Cuando yo nací en el 29 ya era otra cosa, pero vamos, todavía estaba la República. Estaba la República, la Segunda República, estaba todavía. Se liaron los socialistas y se cargaron la República y a partir de ahí ya nosotros no buscábamos la vida en la calle porque temía el peligro que era la más, el peligro. Por eso cuando yo nací, entonces le dije a mi madre, Carmen, para Málaga todo. Y entonces mi hermano se colocó en la calle Peso de Harina, en calle Mármoles, Peso de Harina, que había una fábrica de chocolate que le llamaban el ABC. Era el patrón del barco, dueño del barco, y tenía a sus primos, que mayormente eran sus primos los que tenía, que cuando murió mis primos se quedaron con todos los barcos. Pues se tiraba hasta 15 días en la mar, pescando. Y en vez de ir para Torre del Mar, venían aquí al puerto, pero yo lo escuché a mi padre de decir muchas veces que lo vendíamos nosotros por la calle, en el burro, porque aquí le pagaban 6 perras gordas por lo que pescaba. Y entonces lo que pescaba, mis primos se lo llevaban por un lado y nosotros lo ponían en los capachos del burro, lo llenábamos y se vendía por Málaga, el Camino Antequera, el Puerto de la Torre, Suárez, Arroyo Los Ángeles y toda la parte del barrio Trinidad, que todo era casitas, porque son las que hizo Franco, las 4 millones que hizo después de la guerra, que hizo 4 millones, eran casitas de estas patas y eso, que ya vivimos sobre ese particular. Pero vamos, pasamos mucho antes de eso. Mis primos se hicieron cargo de los barcos, a mi madre le dieron un poco más o menos, mi madre tenía una cartera así de grande, yo le veía los dineros, y luego después tenía de estas monedas de plata de la República, tenía una pila que le dio a mi padre. Le dejó porque también entregó. Antes del 30 y de terminar la guerra y eso, dejó una pila de monedas y luego la tuvo que entregar porque Franco las pidió, porque como se perdió el tesoro de España debido a eso, a la guerra, y los que perdieron la guerra se llevaron el tesoro, pues esas pesetas que tenemos ya ahí, esas 25 pesetas, esas pesetas en papel, las 25 en papel, las 25 en moneda, eso recogió toda la plata, que era nada más. El valor de ese dinero es nada más 1 peseta de plata, 2 pesetas de plata y el duro de plata. Y eso lo recogió y aumentó el valor del dinero con la peseta, las 2 pesetas, las 25 pesetas y de ahí hasta las 100 pesetas. Tenía el burro, pero el que se montaba era yo. Bueno, aquello valía la mejor 6 ralos 1 kilo boquerones, valía 2 pesetas 1 kilo de sanquete, jureles tirados, la sardina, eso era nada menos. En esos tiempos nosotros pues íbamos en el burro vendiendo pescado y aquello era, si no tenía valor, que cuando se terminaba la 1 del día el pescado se tiraba
¿eh? Y entonces lo recogía unos amigos nuestros que se llamaba Tello, lo recogía y se lo llevaba al puerto de la Torre, y entonces pues ahí secaban ese pescado y luego servía para productos para las gallinas y eso. Fíjate del valor que tenía el pescado, que no tenía valor, a pesar porque todos se coinciden en lo mismo, porque una mujer no tenía mucho dinero para comprar aceite, porque no había, faltaba el dinero, faltaba el pan, que no había pan, hasta que Perón, el presidente de la Argentina, hizo un trato comercial con Franco y ya nos mandaban los barcos de trigo y la carne congelada, y ya empezamos a comer pan blanco y eso. En aquellos tiempos ya, pues después de pasar todo lo malo, y de ahí en adelante ya empezamos a triunfar, teníamos trabajo, teníamos ventas. Yo llegué nada más a un sitio que me daban un duro, que yo ganaba un duro diario, que fue en una fundición. Un capazo de eso puede llevar hasta 20 y tantos kilos, claro. ¿Llevaba dos capachos el Sí, burro? los dos capachos. Cuando iba a recoger las facturas del pescado que había dejado, pues le daban eso. Mi padre no sabía los kilos, ¿comprende? Pero sí sabía que en realidad aquel dinero que le daban era muy poco para lo que había entregado allí. Son cooperativas, es lo mismo que existe ahora, las cooperativas, que es lo que tienen. Está en el campo trabajando con una sapulina, pim pom, y los tubérculos y las cosas, cuando las lleva a una cooperativa, o no vale nada o le dan lo que quieren. Teníamos nosotros en la calle Rebolado, en el barrio de Trinidad, teníamos un barcón que era un pequeño salón que daba al barcón. Y luego teníamos 2 habitaciones y dormíamos 3 o 4 personas en una cama. Había bate para todos los vecinos, porque salían las randas allí a mansalva, vamos, pues de las tuberías, de los patios. Y luego no había higiene, no había nada. Si entraba en un bate y tenía que esperar a que saliera uno para entrar otro, miseria. Bueno, miseria. Yo tenía un chaquetón, ¿eh? Ese chaquetón me duraba a mí una pila de tiempo, pero yo me quitaba los piojos en las costuras, así. Y las chinches los echábamos en una silla de neja y nos teníamos que levantar porque nos comían el culo. Y cogíamos las sillas, ¡bam, bam! Y salían miles y miles. No nos daba tiempo a matar todas las que había. Y nosotros, por lo menos los 8, dormíamos en eso hasta que ya empezaron a morir a poco. Nos bañábamos en los lebrillos. Y ahí, pues, echaban la ropa con los pies y con las chinches y todo. Bueno, las chinches se mataban allí, pero sobre todo los pies, la ropa la metían en agua hirviendo y ahí morían todos. El agua la calentaba con el carbón, se comía más o menos cazuelas de papas nada más, o pescado frito cuando se podía, pero dentro de cuando mi padre vivía allá. Y de esa forma es como vivíamos nosotros, nada más que a base de... Mi madre dijo: Alberto, mira, que es que resulta de que están diciendo por ahí, en toda la barriada, que se están yendo la gente para Almería, porque viene Carrillo y la Pasionaria matando a gente. Y mi madre había hecho una sábana, había metido la ropa de mi hermano Juan, que nació en el 35, tenía 1 año cuando empezó la guerra, 36, yo ya tenía 8 años. Mi padre vino de la mar, se tendió, y claro, los tiros pasaban por las calles y eso, y era una ley muy grande, la guerra y antes de la guerra. Entonces, claro, mi padre le dijo: mira, Carmen, nosotros no nos vamos a ir a Almería con los hijos. Si nos tienen que matar, que nos maten aquí. Y gracias a Dios que él decidió eso. Si lo vamos nosotros, nos hubieran matado, porque el Canario y el Cervera, pegando cañonazos, no mataron a la criatura por las carreteras esas. Ya se comentaba, pues fulano se fue y llegó a Almería y se ha venido, y otros no, porque esta familia murieron los niños, lo mataron, y su padre, y muchas cosas en aquella. Y antes de la guerra, que era antes de la guerra, era otra guerra, porque yo he andado por encima de los muertos. Pues yo empecé a veces conflicto con 4 años. Yo iba en lo harto el burro, y cuando llegaba mi padre al camino Antequera, eran casitas muy bonitas, parecían castillitos,
Y entonces pues yo veía a unas personas que venían con pañuelos rojos, colorados, y con traje de militar, y con pistola, y entonces yo veía aquello, entraban a la casa y sacaban al dueño de la casa, y allí había tiros por todos lados. Ya, yo me escapaba de mi padre corriendo, porque yo veía aquello y me metía debajo de la cama de las casas, porque yo quería que aquello me mataba, y mi padre, cuando yo volvía o iba en busca mía, y yo estaba debajo de la cama viendo aquello, bueno, aquello fue horrible. Entonces, claro, yo corría porque creía que a mí me iban a matar también, ¿no? El temor y el miedo que yo tenía. Pero mi padre decía, no te vayas, Alberto, de mi vera. Si a ti no te va a pasar nada. Bueno, pues no me va a pasar nada. Porque a ellos no le pasaban, desde luego. No, antes de la guerra. Aquí había en Málaga otra guerra. La iglesia quemando. Yo con mi padre iba al mercado de calle Alemania, para vender mi hermano los tomates y las papas, y nosotros en el burro con el pescado. Pues íbamos para allá. Pues había un convento, y cuando pasamos por allí estaba aquello ardiendo. Yo lo había vivido en la calle, porque yo he estado en la calle toda la vida, antes de la guerra, después de la guerra, y en la guerra, y todo lo he pasado yo. Y le voy a decir una cosa, con todo eso, porque no había pan ni nada, pero yo estoy hecho un mulito porque me comía las algarrobas por kilo, para comer de la hambre que tenía en la calle. Pero como estaba en la calle, bombardeo al máximo. Aquí le llamaban una base de esa de aparato el trimotor. Ese trimotor es cuando más bomba traía, de 100 kilos. Ese llenaba el trimotor porque era el avión más grande que había. Vinieron 9 aparatos a bombardear Málaga y no sabía dónde meternos, porque había... Entonces no hacía mucho daño. A la mejor las bombas esas de 100 kilos caía allí, y a la mejor yo me tiraba al suelo y no me pasaba nada. Los barcos, el Canario y el Cervera, cañoneando Málaga. Porque empezaban los barcos a pitar y la catedral. Y los barcos, pi, pi, pi. Pues salí corriendo de las casas y meternos en los refugios que había. Ya ves los refugios, que era un sótano en el suelo, palos por encima y lleno de tierra por arriba, que caía una bomba y nos hinchábamos de tierra. Los sótanos, eso era bueno para los cañonazos, pero para las bombas no. Aquí vinieron 9 aparatos. Yo no dormía de noche, no dormía porque yo sentía un avión, y era de reconocimiento, no viene a bombardear, sino de reconocimiento. Entonces yo lo sentía y salía corriendo de mi casa a refugio, que estaba en calle Pelayo, que hoy es calle Pelayo, donde está el colegio, y era el aparato de reconocimiento, echaba unas luces, y yo decía, ya está, a mí me han visto, me van a liquidar, y yo me moría de susto. Yo tenía miedo, pero cuando yo llegaba a un refugio, ya estaba aquello lleno, y a mí no me mató una bomba por eso mismo. Detrás del hospital civil, las llamaban las lagunas, había unas lagunas con peces y eso, que por cierto, allí nos bañábamos, pero era muy peligroso. Allí se ahogaron 2 muchachos allí en el fango. Y ahí de los montes hicieron unos sótanos, dentro de todo lo que era monte, ¿no? Y ahí hacía unos hoyos que llegaba a la pared al final. Bueno, pues vendiendo yo con mi padre en el burro por el Camino Suárez, Arroyo Los Ángeles, pues empezaron a tocar, venían a bombardear. Y yo salí corriendo del burro que me tiré, salí corriendo ya con 4 años, y 5, sí, también. Salí corriendo, y cuando llegué yo al refugio, ya estaba lleno. Pero como yo era chico, y el miedo me hizo por en medio de las personas, por el medio de las piernas de uno y de otro, llegué a donde toqué pared, y ahí me quedé. Bueno, pues en la puerta cayó una bomba y mataron a 2 personas de mi misma calle, al padre y a la madre, que estaban casi fuera. Eso fue ya en el 38. Mi hermano se quedaba, él venía en los aviones, se quedaba, porque decía que meterse en un refugio, caer una bomba, es morirse todo el mundo. Verdaderamente ahora lo comprendo que era verdad. Si llega a caer una bomba en un refugio de esos, yo me harto de tierra, ¿no?
Bueno, ametralladora había uno en la Calzada La Trinidad, que estaba en el cuartel de la Trinidad, ¿eh? Allí, que entonces nosotros del barrio de la Trinidad salíamos corriendo, ¿comprende?, para meternos en el cuartel, o otros se iban para la catedral, que estaban más seguros, decían. Entonces allí en la Calzada de la Trinidad, en el cuartel, pues estaba el convento de las Trinitarias, y en el campanario ese había una ametralladora. Estaba con mi hermano vendiendo con un carrillo que le llamaban el trimoto, y el trimoto era porque era muy grande, igual que los aviones que venía a bombardear. Y entonces ahí me quedé mirando la ametralladora y las bombas, cayendo por un lado por otro, aquí en las playas de La Farola, de la avenida La Farola, ahí cayó varias bombas que se veía luego después de irse los aviones. Es una guerra civil. Vamos, eso es lo peor que puede venir desde luego a un país, ¿eh? Los italianos y los moros entraron del puerto de la Torre para abajo y se pararon con unas trincheras de sacos de arena que había, y ahí llegaron los italianos y los moros con las ametralladoras. Nosotros estábamos, ya ves, el Campillo y Calle Revolado. Y yo, cuando vimos aquello, salimos corriendo. Que es que en una guerra hay de todo, hay unas cosas malas, y cada uno se defiende como puede, ¿comprende? Y el que la hizo se defendió, y el que no la hizo no se pudo defender. No se lo llevaron porque un hermano suyo se lo llevó y lo escondió en donde vivía, en un pueblo cerca de Málaga. Pues lo buscaban para defenderse los que lo buscaban. Ellos trabajaban en el muelle, eran bateros del muelle, y aquello, claro, cuando ocurrió aquello en el 37, tomaron Málaga, pues hubo muchas cosas raras. Yo vivía aquello, pero yo no entendía nada de por qué ocurría aquello. Hasta que, claro, ya de mayor, pues comprendí las cosas, porque la política es lo peor que hay. Y que todo el mundo viva, la pequeña y mediana empresa, que el trabajo es la vida del ser humano. Y nosotros los andaluces, nada más que con trabajar, comer y pagar los impuestos que nos exige la ley, ya con eso estamos viviendo y nos da vida. Lo que no puede ser es que haya lo que hay ahora. Y en aquellos tiempos, pues había mucho malo, porque aquello, hasta que no se terminó aquello, no se paró de ver cosas malas. Pero luego, cuando se dio el caso de Franco, ¿cómo es eso? Que vinieran ya los que habían huido, la amnistía, una amnistía, la dio. Pues entonces yo vi a Fernando. Y yo, Fernando, pero tú, ¿por qué te fuiste para Francia? Y dice, yo no me fui a Francia ni a ningún sitio. Sino es que unos amigos me denunciaron diciendo que yo salía a la calle a saquear, ¿eh? Y era mentira. Mi hermano me salvó la vida, porque me llevó a su pueblo, a su casa, y allí yo no salía para nada. Esas cartillas de racionamiento, ya yo, con esa edad, ya nos habían hecho el mercado de Calle Mármol en el 48, que está ahí, ¿lo has visto? Me defendía vendiendo papas y batatas, que es lo que más se llevaba en aquel tiempo, en el 48. El alcalde, hablando de eso, pues claro, en el mercado, ¿comprendes?, de Calle Mármoles, me dieron la cuestión esta de un puesto regulador. Puesto regulador era con un peso que no robara, que diera 1000 gramos en el kilo, y que vendiera a precio de tasa. Cada abasto, y el ayuntamiento decía, la papa que está al traspelo, a 1,20 o 1,40, pues no, usted tiene que vender a 9 gordas o a peseta al kilo. Y estas cartillas, usted tiene que, para 2 kilos, para 3 kilos, usted corta 2 cupones o 3 cupones de la cartilla. Y eso era dinero que yo cogía, comprende, y luego lo tenía que llevar a la Junta de Abasto. A mí no me daban nada, pero sí yo me defendí de la siguiente manera. Yo le di al alcalde, digo, bueno, si yo vendo esto y entrego los dineros de los kilos que he recibido, de los almacenes, 1000 kilos por lo menos de papas, 1000 pesetas que yo tenía que entregar. Entonces, ¿de qué como yo? Y me dice, usted puede hacer lo siguiente. Usted va al mercado, compra usted una caja, un cajón de tomate, de pepino o de cebolla, y lo vende usted a su precio, y ganándole eso, y así lo hacía.
Yo compraba un cajón de tomate, venían en cajón entonces. Lo compraba a la misma peseta al kilo y lo vendía a 1,20 porque teníamos un 20% de margen comercial. Y yo ganaba a la mejor 5 o 6 pesetas o 7 o 8 pesetas y con eso comíamos. En la Plaza Monte, que hoy es calle Sevilla y Don Juan de Austria, eso le llamaban la Plaza Monte. Eso era 4 palos y un cañizo. Allí me tiré yo de que terminó la guerra, antes de la guerra, porque yo vi cosas muy raras, muy malas, antes de la guerra. Una cabeza de aquí cogiéndola por los pelillos que tiene. Aquí otra y aquí otra, y aquí otra. Y aquí 2 o 3 limones en la mano. Un real o 2 rales, según. 2 rales y un real, según más o menos, allí en las manos. Aquello embarrado. Y entonces resulta de que de allí ya nos exigieron de hacer un mercado. Como también aquello estaba mal, yo tenía pues, entonces tenía yo 20 euros de manejo. Le digo euros, ¿no? Sí. Ya ves, pues eso es la primera vez que lo he dicho, porque siempre hablo de los duros nada más. Yo tenía 20 duros para comprar los 50, 60, 80 kilos, 100 kilos de papa, pues nos costaba 9 gordas y esto. Nos juntábamos 3 o 4 amigos y nos metíamos en el correo, cuando íbamos para allá en el correo, nos metíamos en el tren sin billete. Y cuando venía Marín y Cobalea, que eran los 2 revisores, pasaban de primera a segunda, nosotros en los estribos, mirando que venía a tercera, y en tercera estábamos nosotros. Entonces cuando entraba en tercera, nosotros por los estribos nos íbamos a segunda o a primera, y nos salvábamos de pagar esa peseta. Esa peseta tenía su origen, eran 4 o 5 pesetas lo que juntábamos, o 5 o 6, y no pagábamos la peseta que valía el billete. Pero entrábamos en Cártama, le llamaban un bar que le llamaban el Trimotor, allí comprábamos medio pan, íbamos a Prolongo, muchas veces nos lo regalaban un salchichón de Prolongo y nos los comíamos y con aquello desayunábamos. Entonces, de las veces que hacíamos eso, nos cogió Marín y Cobalea, nos cogió el revisor, una de las veces, y decía, vamos a ver, ustedes con la edad que tenéis, yo sé que soy como las palomas, andáis por los estribos y por el tren como si fuerais palomas, pero estáis exponiendo la vida por una peseta. Pues yo decía, mire usted Marino, mire usted Cobaleda, es que nosotros juntamos 5 o 6 pesetas y comemos y desayunamos con eso allí en Cártama. Dice, sí, pero ahora resulta de que ahora os tengo que poner yo el doble de lo que teníais que pagar. Ahora, en vez de pagar una peseta, os tengo que poner 2 a cada uno. ¿Ahora qué pasa? Digo, pues no, desayunamos. Bueno, nosotros llegamos ahí hasta San Roque en la línea a llevar papas de Cártama para venderla al doble allí. Al doble o a las 3/4 partes. Nosotros cargábamos 4 saquitos de 25 kilos, que eran 100 kilos cada uno. Entonces venía el correo, a la hora que venía allí a Cártama, echábamos los sacos dentro del tren, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces los metíamos los 4 debajo de los asientos, los metíamos eso. Y llegábamos a Bobadilla, hacíamos transbordo para un tren que iba para San Roque y la línea. Y allí la vendíamos nosotros a 1,40 o 1,50. Nos costaba 9 gordas a peseta. Pero claro, teníamos que pagar el billete también. Y de allí comprábamos tabaco inglés, rubio, que parecía daban ganas de comérselo porque olía a chocolate. Y café. Y eso aumentábamos nosotros el manejo, porque llegábamos allí al Trimotor y vendíamos el café allí para más precio y así continuamente hacíamos eso. Y el accidente que ocurrió fue de Cártama a Málaga. En la chatarra había trenes muertos, antes de llegar al andén, trenes muertos. Y por la parte de la derecha, porque le dábamos un dinerillo a maquinistas para que nos aminorara la marcha y tirarlo en la chatarra. Y luego nos tirábamos nosotros, antes de llegar al andén. Había un carro que alquilábamos por 5 pesetas y nosotros éramos los burros, porque allí queríamos nosotros que la policía secreta, don Francisco Mesa y los carabineros y la Junta de Abasto la Fiscalía, nos lo iban a quitar. Y eso era una cosa, teníamos en la cabeza, y no era así, era un politiqueo, que ya te contaré. Entonces tirábamos. Y por la parte de la derecha, una mujer transpelista también de Hueli, iba también al estribo esperando para tirar, y como había trenes muertos con las plataformas abiertas y unos hierros para cerrarlos y eso, pues los tenía abiertos. Y claro,
esta mujer no se dio cuenta que iba a agarrar y le pegó, eso es hierro ese de tren muerto, le pegó al cuerpo y la tiró y la metió debajo del tren y la hizo polvo. A mí me ocurrió, pero yo sabiendo ya lo que le había ocurrido a Mari esta de Welly, porque siempre se ha dicho que tarda menos que el tren de Campanilla. Eso llega y listo. Y a mí no me daba tiempo, porque entonces pasábamos nosotros el río Guadalhorce a Las Moas, por aquí el agua, cuando llegaba el agua por aquí, y salíamos con las papas a cuestas y esperábamos la estación. Y una de las veces a mí no me dio tiempo y dos sacos yo la llevaba en el estribo con piel para que no los movimientos y los vaivenes del tren no se fueran las papas al otro mundo. Y entonces yo, como sabía ya eso, pues me agarré bien, me pegó, y un hombre de primera me cogió la cabeza, y entonces pasó hierro, pasó del tren muerto por cerca de mí. Pero yo ya lo sabía lo que ocurría, así que entonces me hubiera dado también. ¿Un hombre de primera clase? De primera clase me cogió la cabeza. ¿Usted conocía a ese hombre? No, que va. No. Hombre, cuando ellos nos veían en los estribos, pues era lo mismo que yo estoy en una ONG, a mí no me sobra el dinero, pues yo cobro 360 euros de pensionista. Estos señores me dejaron 360 euros, viudo por 2 veces, con hijos de la segunda, que se murió con 43 años, me dejó los 3 niños y 3 que tenía de la primera. Yo en el 94, ella murió en el 93, yo en el 94 me jubilé, y resulta de que cuando me arreglaron los papeles de pensionista, estaba yo pagando 22 años de autónomo por 56.000 pesetas, que estaba en la paga interprofesional. Y en el primer mes del 94, pues recibí yo esto de la paga y vi que eran 43.000 pesetas. Digo, bueno, ¿esto cómo es? 43.000 pesetas. Si yo estoy pagando por 56, pues me fui a la Seguridad Social, digo, pero usted, yo vengo a reclamar esto, yo estoy pagando y la paga está en 56. Y entonces me dice, pues mire usted, le voy a enseñar. Me sacó un libro y me dice, mire usted, con cónyuge 56 y sin cónyuge 43. Digo, bueno, muy bien, están las leyes del gobierno. Porque mire usted, me quedo con 2 niños todavía de la primera, uno minusválido. De la segunda mujer que se me ha muerto con 43 años, me ha dejado 3 niñas. Una con 3 años, otra con 5 y otra con 7. Y yo con 65 años. ¿Y por qué el gobierno tiene que hacer esto? Esto es criminal. Dice, pues eso es lo que hay. Digo, mire usted, pues yo desde luego le voy a decir a usted una cosa. Usted no, usted es un funcionario, pero usted no tiene culpa de nada. Pero los gobiernos son unos criminales. Porque mire usted, yo he leído hace unos días el señor José Boyer, que es ministro de Hacienda, y gana 1 millón de pesetas todos los meses, y se ha subido el 7% sin consultar con los españoles. Y usted no tiene la culpa, pero yo reviento. Si yo pudiera ir a donde están esos señores a decirle lo criminales que son, porque los gobiernos tienen que poner en conocimiento también a los españoles, que somos los que los ponemos ahora, que lo hablo ya directamente en los sillones de mando, para hacer lo que le dan la gana. Cuando un país se tiene que llevar bien organizado y para que todo el mundo viva, con más o con menos, el gobierno central y el gobierno de oposición se tienen que unir, y consultar los diálogos de la manera siguiente, para que la juventud, pues yo ya con 82 años, yo ya no pienso en nada más que en la juventud. Yo estoy en una ONG, dándole de comer a 600 personas, y yo con 82 años, con el chofer que es policía secreta y yo, recogiendo alimentos porque nos llaman las empresas para esas criaturas. Y dentro de mi barriada aquí, a 2 familias que no entran ni un duro por sus casas, un padre que está enfermo perdido, que ayer tenía 5 y 7 de pensión, muriéndose, sin trabajo. Y su hija está separada del marido y la ha dejado preñada con 4 hijos. Y le tengo que llevar comida yo a esas criaturas porque las he cogido cogiendo cosas del contenedor. ¿Usted cuánto tiempo estuvo con esto del extraperlo? Pues estuve desde edad de 14 años, sí, hasta 22. Porque con 22
yo era del 50 y me tenía que haber ido a la mili con 20 años. Pero yo tenía a mi hermano en el Ave María, que yo salí de allí haciendo palote, pero él tiene 3 carreras de allí, porque pudo, porque yo ya me hice cargo de mis hermanos y mi madre para llevarlos a cabo, porque yo quería que estudiara, y yo podía haber estudiado, lo que pasa es que no tenía tiempo nada más que para ayudarles ya a ellos, que lo necesitaban. Y ya en el 48 ya, como ya estaba yo en el mercado de Calle Mármoles, pues yo con 22 años ya me tuve que ir, que me tocó a Burgos, la mili. Ya llevaba 2 años de atraso, pero le hice ese favor a mi hermano y lo dejé a él al frente del negocio. Que por cierto fracasó porque en el 53 fue cuando vino la nevada a Málaga y congeló a todos los frutos y todas las cosas y mi hermano se quedó sin manejo. ¿Le pilló la nevada a usted aquí en Málaga? No, en Burgos. En la puerta de la catedral de Burgos, ya ves, no nevaba allí nada, ni frío. Y digo, fíjate, ahora me he venido yo de Málaga y ahora nieva en Málaga y fíjate tú aquí yo, que me estoy tragando la nieve aquí todos los días. Cuando volví en el 54, pues ya me hice cargo yo del mercado nuevamente y ya empecé a comprar fruta y verdura en el mercado de calle Alemania. Y ya luego después, a raíz de ahí, fue cuando ya nos pasaron a Mercamálaga. No podíamos pasarnos del 20% de margen comercial. ¿Qué es lo que yo ahora discuto a los sindicatos? Digo, ustedes tenéis la culpa de todo lo que hay, de todo el paro que hay. Ustedes no hacen caso de todo. Y la Fiscalía, ¿por qué no hay inspectores de Hacienda que verifiquen los precios comerciales por las facturas de compra? Porque nosotros lo teníamos en el franquismo. Venían los inspectores de Hacienda, deme usted las facturas de compra, teníamos una pizarra con todos los precios y luego positivamente cada uno de los frutos teníamos su tablilla con el precio de cada cosa. Deme usted la factura de compra, le damos la factura de compra, fulano, esto le ha costado a usted a 20, la está vendiendo usted a 24, está bien, esto lo ha vendido usted a tanto, o sea, con el 20%, ¿no? Todo. Pero como se pasara uno, no vea la multa que teníamos por Hacienda. Y teníamos un temor. Pero aquí en España no hay temor para nada. Todos los países tienen que tener un temor. En todos los países. En el 94 me jubilé porque ya murió mi segunda mujer y yo dejé el puesto ya porque me hice cargo, ama de casa. En el 94 me hice ama de casa y me criaba a mis niños. Yo lloraba mucho de noche, fregando y barriendo y de todo. Y yo era de la calle nada más, porque me acordaba de mi madre y mi padre que veían de que yo era un vendedor y un trabajador en la calle ganando dinero, nada más. Yo era analfabeto. Yo salí de la Ave María porque no podía ir, porque bombardeaba y me tenía que salir corriendo en busca de los refugios. Pero sabían de más que yo toda la vida en la calle. Y yo cuando me ocurrió esto, que yo ganaba mucho dinero, y yo he criado a mis hijos, he dado carrera, a mi niño, mi Alberto, que es cirujano torrino, todo eso, y luego después encontrarme yo con 2 mujeres muertas, una con 52 años, otra con 43, 6 hijos, y yo hacerme cargo de una casa, porque la tercera mujer yo no la quería buscar, porque a la mejor o me mataba a mí o volvía yo de nuevo a la tercera a matarla por la iglesia. Y entonces pues no quería, y entonces como aquí en la barriada también decía, las vecinas, no te arriman al Alberto, que el Alberto las mata, porque yo no las mataba, yo las mataba de placer, cojones, yo no las mataba como ahora las mata. Y entonces pues todo eso ocurría dentro de eso, y lloraba yo porque yo era corredor también. Después de eso yo me levantaba a las 2:30 de la mañana para ir al mercado, en el mercado de Bailén ya. En el de la Plaza Monte fueron del 39 al 48, 9 años. Pasamos al 48 allí en Calle Mármoles. Y en el 63 fuimos a Bailén. O sea que fueron 9. Y 15 allí, 24, ¿no? Y del 63 a 94 que me retiré, pues 30 y tanto, 40, 60 años en la calle. Yo lloraba por eso, porque yo tenía un negocio que ganaba dinero y había criado a mis hermanos y a mis hijos y eso. Pero ya cuando yo me encontré con 3 niñas chicas y mi negocio que yo abastecía al Málaga Palacio lo abastecía yo,
porque el director era amigo mío. Y yo, no es porque fuera amigo mío, sino que yo tenía fama de vender muy bueno, de dar 1 kilo con 1000 gramos, yo no le robaba a nadie, y yo tenía mis cosas en muy buenas condiciones porque me gustaba lo bueno. Y como lo bueno salía más barato que lo malo, porque lo malo sale más caro que lo bueno, porque resulta de que engañar a las personas no se podía engañar, que entonces no había clientes que fueran en busca tuya. Y yo, como tenía esa virtud de que daba 1000 gramos, yo no le robaba a nadie, y que yo traía una fruta que tenía un paladar, que ahora no tiene paladar ninguno, pero está injertado en porquería, la sandía en calabaza, los melocotones en membrillo, nada más que para solo eso de que pesen más, de que con una cosecha que haya 1000 kilos y que la cosecha en vez de 1000 haya 2000. Y yo he sido siempre de la calle. Y luego cuando me encontré yo con 3 hijos chicos, mi Daniel, mi Luzválido, pues yo no sabía ni romper un huevo para freírlo, y me encontré que mi niña me ayudó, mi Mariló me ayudó a eso, a entender lo que era una cocina, a guisar y a todo eso. Pero yo luego después fregar y eso sí lo sabía, porque yo había fregado el cuartel tantas veces allí que por lo menos se va a ver. Y luego la limpieza general me la hacía mi niña, la mayor. A mí vinieron, cuando esto ocurrió, que vinieron ya a la transición, vinieron unos sindicatos a decirme que si yo me quería apuntar a Comisiones Obreras. Digo, mira usted, yo el único partido que yo tengo es el del Málaga. Yo no quiero saber nada de política, pues yo ya sabía todo lo que había ocurrido y lo que ocurría ahora, los diálogos sociales con el gobierno para darle dinero y abandonar a las criaturas, a la juventud, que es la que tiene que tener puestos de trabajo. Y ahí nos encontramos con lo que nos encontramos, con la miseria donde lleva el gobierno a la miseria y al paro. He ido a la escuela, pero no me daba tiempo de llegar. Cuando venían a bombardear salía corriendo. Y luego cuando terminó la guerra, pues hice la primera comunión con 9 años, allí en el Ave María, don Jesús Corsón. Pero yo llevaba un pantaloncito corto con más piezas que el pantalón de Cantinflas, y un camisoncito blanco, que de blanco estaba negro, amarillo. Pues claro, pues don Jesús Corsón era un cura maravilloso. Y bueno, llevó a cabo a más de 500.000 de criaturas en Málaga, y ahora está en Hueli. Está un sobrino mío que es profesor de matemáticas y también de cinturón negro y eso. Hijo de mi hermano, que fue el que estudió las 3 carreras allí en el Ave María. Y cuando hicimos la comunión, claro, yo iba malladito, me hinché de chocolate y de churro. Pero es que cuando fue la otra conjunto de niños para hacer la primera comunión, pues me metí yo con los segundos también. Entonces don Jesús, cuando me vio en la mesa, me dijo, oye, Albertito, tú no perteneces, tú la has hecho ya. Digo, mire usted, don Jesús, es que tengo mucha hambre. Yo voy a rezar y esto, pero déjeme usted que coma. Y me hinché otra vez de churro y de chocolate. Estuve yendo, pero salí cuando ya empecé a vender tabaco, con 11 años, que ese es el duro que yo ganaba en ese tabaco, para ayudar a mi madre por un lado y por otro. Pues ya con ese tiempo, yo al Ave María me salí haciendo palote. Pero sí se me quedó una cosa incrustada en mi cerebro muy buena, de las palabras de don Jesús Corsón, que ha muerto con 101. Nosotros nos poníamos uno detrás de otro así, con las pizarrines y eso, pizarras, para la IOU y los palotes. Yo los palotes, no sabía otra cosa. La IOU me la enseñó mi hermano, palote. Pero esas palabras que dio don Jesús Corsón se me quedó incrustada en mi mente. Decía, cuando mis niños sepan leer, escribir, tenéis que leer este librito, el de la urbanidad. Era para respetar a las personas mayores, para darle la derecha en las aceras a las personas mayores, y en los autobuses darle los asientos. Esa era la juventud
que nosotros, con una educación tremenda, sin saber ni leer ni escribir, sin carrera. Y hoy con las carreras, yo me tengo que levantar con los 62 años, para darle el asiento a personas que no son capaces de la juventud a levantarse. Y yo con los 62 años me puedo manejar, porque yo en los trenes, los vaivenes, los sabía llevar muy bien de un lado para otro. Porque tenía una agilidad tremenda, porque ahora con los 62 años, yo no sé, yo a las 4:30 de la mañana, a las 5, me levanto yo y me meto en la cocina para hacer de comer, para encarrilar la comida, para darle de comer a los dos que tengo. Niña no, todo niño. La niña estaba en San José de la Montaña y el otro que hay más abajo. En el colegio aprendí nada más la forma de tener educación y modales y palote. No llegué ni a la IOU, hasta que cuando ya con 14 años entré en la fundición Alcha, una fundición que se hacía allí con los hornos que había, se hacían los chorizos esos de metales y eso. Y entonces, de tornero yo con 14 años, pulidora y asmerí, y el torno, 5 pesetas al día. Pues comer 4 o 5 días, que es el duro ese que yo tenía, que tengo ahí. Eso es también de la historia. Entonces don Francisco, que era el encargado, don Guillermo era el dueño de la fundición, y don Francisco era el que me veía a mí. Yo torneaba lo que salía de la fundición, lo torneaba, las rebabas que tenía y eso, que por cierto estábamos siempre en el oculista porque no teníamos ni gafas y no veas, la rebaba entraba en el ojo. Entonces, de yo tornear, me iba al esmerí, limpiaba el esmerí, las rebabas que tenía lo limpiaba, y luego lo pasaba por la pulidora y le daba brillo. Entonces eran tres poleas las que yo tenía, con 14 años. Entonces el encargado, como vio que las semanillas que yo llevaba allí trabajaba de esa manera, me daban encargo y yo lo terminaba rápidamente, ¿no? Y me dio estas palabras: me dice, Albertito, tú esta semana, el sábado, le va a pedir le va a pedir más dinero a don Guillermo. Y digo, yo no sé pedirle más ni menos eso. Pero bueno, tú defiendes tus derechos. Tú le pides más sueldo. Y entonces cuando llegó el sábado, me dio el duro y le digo, mire usted, don Guillermo, mi madre es viuda, somos 4 hermanos, 4 que han muerto, y yo necesito más dinero porque tenemos que darles de comer a todos, porque yo también tengo hambre. Dice, pues no, estamos todos iguales, no te puedo subir el sueldo. Oye, en aquel momento dije, pues mire usted, no me espere usted el lunes. Y me despedí. Mi cuñado Saneta, Pablo, el del barrio del Persé, Pepito Aranda y otro más del barrio de Trinidad, nos unimos los 4. Y es cuando ya empezamos, con los 4 saquitos 25 kilos al traspelo. Yo era muy enamorado. Yo me gustaba mucho una que estaba en el barrio de Trinidad. Yo me peinaba mucho porque parecía que peinándome era yo más guapo, ¿no? Y entonces, de ahí no fue porque ella tenía otra idea y yo pues intentaba, pero vamos, yo no tenía idea tampoco. Pero ya con 18 años ya sí me entró a mis ganas de tener novia. Entonces la primera novia, que es mi primera mujer, Anita, mi Anita, resulta que venían las ferias de la Trinidad, y adornábamos las calles. Y yo en la calle Jabonero, porque de calle Revolado pasamos a calle Jabonero. Y en la calle Jabonero, pues yo cuando venían las ferias, pues yo era uno de los que adornaba las calles. Y en la escalera, pues ponía las sábanas y luego con unos ganchitos, pues los mantones de Manila los colocaba yo triangularmente, ¿no? Y la vi de pasar, y como la vi con ese aire tan bonito, le digo, viva la gracia de andaluza. Niña, te voy a premiar los andares y también tu belleza. Yo era perrón de baile, bailaba mucho. Y entonces,
Pues por la noche, en la caseta del ayuntamiento, pues yo tenía pase allí y estaba bailando yo en la pista y ella, bueno, me lo contó ella estaba por fuera que no podía entrar con una amiga y le dio a la amiga, porque eso me lo dio a mí ella, dice, con aquel muchacho que hay allí tengo yo que bailar. Entonces pidieron permiso total, que el portero le dio de entrar. Como terminó el baile, pues yo la vi de entrar, digo, uy, aquí está esta niña. Y entonces me arriba a ella y empecé a bailar con ella y de ahí vieron ya las relaciones, ¿sabes? De ahí ya vieron las relaciones. Y en el 55 me casé con ella.